Cada 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor con el fin de proteger justamente a consumidores, reivindicando, reconociendo y legitimando sus derechos a nivel internacional. Esta es la fecha que decretó la Organización de las Naciones Unidas desde el año 1983. Vamos a meternos con este tema, vamos a buscar algunas posturas y que obviamente tienen que ver con gente que entienda en la materia. Vamos a buscar voces autorizadas. Como ustedes están viendo, a mi derecha está en pantalla a través de la virtualidad María Betania Albrecht, directora provincial de Promoción de Competencia y Defensa del Consumidor. Betania, ¿cómo va? Sergio Ferreira de este lado desde ATP. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo te va vos? Muy bien. A todo el equipo y la audiencia. Bueno, ¿cuáles son los principales reclamos que tienen hoy los consumidores que hacen llegar justamente sus reclamos a través de los canales oficiales del Estado santafesino? Bueno, yo vengo diciendo desde hace tiempo que el perfil de las y los consumidores ha ido variando. No solo en cuanto a los hábitos de consumo, ¿no? Sino también en cuanto al conocimiento de sus propios derechos. Así que en ese sentido, el ámbito que abarca la materia de consumo es muy amplio, pero a lo mejor antes se hacían reclamos por temas más sectorizados, y esto fue cambiando y creciendo enormemente. Entonces, yo creo que tiene que ver con el conocimiento, con la información, con cómo las y los consumidores se van empoderando en este sentido y van tomando nota de cuáles son sus derechos en todas las relaciones de consumo, ¿no? O sea, tenemos que pensar que desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir estamos involucrados en relaciones de consumo, desde los alimentos que consumimos todos los días, hasta el transporte, hasta los servicios públicos domiciliarios, las telecomunicaciones, la salud. Realmente es un ámbito muy amplio. Justamente, bueno, en el ámbito de las telecomunicaciones es uno de los más reclamados, ¿no? Junto con servicios bancarios. Y además todo lo que tiene que ver con el comercio digital. Con la pandemia, las vías de comercio virtual han crecido enormemente y este ha sido uno de los temas más reclamados, ¿no? Y hay derechos puntuales referidos justamente a las compras a distancia, por ejemplo, entre ellas que las consumidoras, los consumidores tienen la posibilidad de retractarse de una contratación que realizan cuando el medio es a distancia, ¿no? Tienen 10 días. Y esto es algo que no todos, no todas conocen, que tienen la posibilidad de, por ejemplo, sin manifestar causa, es decir, que no es necesario que haya alguna falla en el bien o en el servicio contratado, sino que cuando la contratación es a distancia, directamente sin expresión de motivos, pueden dar de baja esa compra, porque es un plazo que se les da de reflexión, ¿no? Porque hoy en día tan invadidas como estamos con la virtualidad, con la información que nos llega, con la publicidad que nos llega, la normativa brinda esta posibilidad, que es un piso de protección en lo que estamos adquiriendo, ¿no? Sí, tal cual. Me parece que el comercio electrónico últimamente ha tenido o ha obtenido una porción justamente del comercio muy importante, se acrecienta día a día, y en algunos casos hasta el propio circuito del comercio lleva a comprar electrónicamente. No es que es solamente una opción, sino que me parece que hay, como vos decís, un bombardeo importante de toda la infraestructura del comercio que en algunos casos lleva a comprar electrónicamente. Es que efectivamente, tal como lo manifestás, y doctrinariamente es definido como ventas agresivas, ¿no? Porque no se está a la espera de que el consumidor, la consumidora elija, o como es la forma clásica, ¿no? Yo tengo alguna necesidad y decido cuándo voy, cómo elijo, a qué lugar ir, voy, observo el producto, observo el bien y lo adquiero. En las ventas online estamos muchas veces navegando por internet, a lo mejor chequeando nuestro correo electrónico, y de repente nos aparece una ventana emergente ofreciéndonos algún bien, ¿no? Bueno, que además de ofrecernos bienes, muchas veces a través de estas ventanas emergentes suelen surgir
algún tipo de engaños, ¿no? Con el pedido de datos que nos terminan redireccionando a lugares que no son seguros. Entonces, esos son todos los cuidados que hay que ir teniendo cuando realizamos las compras por las vías virtuales, ¿no? Que como bien dijimos antes, que están tan a la orden del día, desde la agilidad y la practicidad que nos da comprar de manera virtual o estar navegando por internet, a todos los elementos y los cuidados que tenemos que tener para evitar caer en estafas, en fraudes, y además comprar cosas que tal vez no necesitamos. Por eso vuelvo a reiterar, este plazo que existe legalmente es para eso, ¿no? Para reflexionar acerca de las compras que realizamos muchas veces sin reflexionar. Betania, ¿hay también reclamos que tengan que ver con el comercio más tradicional, vamos a llamarlo de esta forma, y que tengan que ver con mostrador de por medio, consumidor y vendedor? En ese sentido, ¿hay quejas todavía o ya no? Sí, hay de todo. Lo cierto es que hay reclamos de los más variados. Los casos que les mencioné son tal vez los que lideran el ranking de reclamos, por decirlo de algún modo, pero después reclamos por compras de electrodomésticos, de productos de electrónica, de almacenes, supermercados. O sea, la verdad es que el ámbito del derecho del consumo es muy amplio, reitero, tiene que ver con la contratación de todo bien o servicio para destino final, ¿no? Es decir, para uso personal o familiar. Así que de los más variados, durante la cuarentena fuerte también uno de los reclamos más reiterados tuvo que ver con la contratación de viajes, de turismo, ¿no? De todos los paquetes que debieron darse de baja en virtud de la circunstancia de la pandemia. Surgió normativa específica. Desde la Dirección Provincial hemos tenido reuniones con agencias de turismo tratando de acercar posiciones y de dialogar y de poder brindar respuestas a los reclamos que iban aconteciendo. La verdad es que sí es una materia muy amplia, como les decía, que va desde la satisfacción de las necesidades básicas de la alimentación, de productos de higiene personal o de limpieza del hogar, como fueron tan fuertemente reclamados en el marco de la pandemia, fuerte, ¿no? Con precios máximos, el control de todo lo que tenía que ver con el cumplimiento de dichos precios, hasta, por supuesto, el goce de viajes o la adquisición de otro tipo de artículos, ¿no? O sea, es cierto que es un ámbito muy amplio, también todo lo que tenga que ver con medicina prepaga, por eso es un universo infinito, por decirlo de algún modo, pero bueno, como te decía al principio, creo que las y los consumidores cada día están más atentos a estas circunstancias, van incorporando algunos principios básicos, como por ejemplo, que no se puede realizar una diferencia entre el precio de contado efectivo y el precio con pago con tarjeta de débito o crédito en una sola cuota. Esto es algo que tal vez por prácticas, usos y costumbres estaba aceptado o naturalizado, pero lo cierto que no es algo que esté legalmente permitido, ¿no? La Ley Nacional de Tarjetas de Crédito establece claramente que el precio es único y esto es algo que las y los consumidores cada día reclaman más, no porque ahora se esté cumpliendo menos, sino porque ahora están al tanto de que esto no puede ocurrir. Betania, ¿es lo mismo la figura del usuario que del consumidor? Bueno, en cuanto a sus derechos, sí, es exactamente lo mismo en ese sentido, pero la diferencia es que el consumidor es quien realiza la contratación, ¿no? Yo voy, realizo el pago de un bien y se emite una factura a mi nombre y tal vez ese producto, en ese caso soy consumidora, pero ese producto se lo regalo a otra persona. En ese caso esa persona es usuaria, pero esa persona está amparada por la normativa también para reclamar. Eso es muy importante saberlo, claro. Bien, bien. Y en cuanto a servicios públicos, ¿hay quejas hechas oficialmente? Bueno, con la materia de servicios públicos siempre es importante puntualizar porque existen entes reguladores específicos, por supuesto, de los servicios públicos, a donde generalmente usuarios y consumidores van a realizar sus reclamos, pero la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, vigente desde el año 1993,
específicamente cuenta con un capítulo referido a servicios públicos domiciliarios, así que la vía de defensa del consumidor es una vía completa y absolutamente válida y competente para instaurar estos reclamos. Y contamos con reclamos, claro que sí. No, tenemos que decir que no es lo mayormente reclamado, seguramente por este motivo, ¿no? De que en general usuarios y consumidores eligen ir primero al ente regulador a realizar su reclamo, pero sí contamos con reclamos por esos temas, y lo cierto es que tenemos respuestas bastante ágiles en esas cuestiones, porque lo que vamos tratando de hacer, al menos desde que comenzó Betania. Esta gestión de gobierno del gobernador Omar Perotti en diciembre de 2019, es poder generar canales de atención y de resolución de reclamos ágiles. O sea, lo importante es brindarle al usuario y consumidor de la provincia de Santa Fe una respuesta ágil, una respuesta que haga justicia a su necesidad, y es por eso que se ha ido trabajando con las distintas empresas en generar canales rápidos y ágiles. Y por lo menos eso es con lo que estamos trabajando muy bien. Betania, el mensaje para usuarios o usuarias y consumidores o consumidoras es, ante cualquier situación que lo merezca, que lo amerite, que reclamen. Sí, por supuesto. Nosotros siempre lo primero que decimos es, cuando surge algún inconveniente, siempre dialogarlo primero con el proveedor, es decir, con el comerciante, con el sector empresario con quien tengan el inconveniente, con el sector bancario, con quien sea que tengan el inconveniente, plantear su situación. Los derechos de consumidores, como dije antes, están amparados por una ley desde 1993, pero además de eso, y muchísimo más importante, son reconocidos constitucionalmente desde el año 1994. Son derechos considerados fundamentales y por tanto debidamente protegidos. Entonces lo primero que hay que hacer es manifestar esa situación y dejar asentado que, claro, en ese caso, por supuesto que pueden, y es su deber y su derecho reclamar por ellos. Betania, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Igualmente.